La paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, establecida en cada corazón, en cada familia, que se conecten con nosotros a través de estas plataformas digitales. Dios le bendiga de manera en especial. Esta es la introducción a una serie bíblica que estaremos desarrollando en nuestro canal de YouTube como Praying Reyes, acerca de la dimensión de la voluntad de Dios. Vamos a basar esta introducción en Efesios, su capítulo 1, versículo 3 en adelante, desde el verso 3 hasta el verso 9. Estaremos leyendo bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Padre eterno, Dios de misericordia, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tu propósito sea germinado en cada vida, en cada persona, Dios, que logre ver esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hablar de la dimensión de la voluntad de Dios, obligatoriamente hay que ir al libro de Génesis, al principio de la creación del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. La primera realidad chocante que hay que tener bastante claro es que Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Dios, pero trae al ser humano a esta realidad presente por medio a unas palabras que trajo a la existencia el material mediante el cual el ser humano iba a ser hecho. La imagen y la semejanza que expresa en el libro de Génesis es el verbo de Dios, el cual estaba reflejado en el rostro y en la esencia corporal del primer Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que una vez que Adán comete la desobediencia, la cual la mayoría de las personas que logren ver esto, pues ya tienen concepto bíblico de la caída, de cómo fue que cayó el hombre y cuando entró en desobediencia. Entonces el hombre pierde la imagen y pierde la semejanza, pierde la conexión con el verbo, pierde la conexión con la imagen que el cual le procreaba vida. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que desde ese instante en que el hombre desobedece, ya el hombre, alabado sea el nombre del Señor, deja de ser una fuente para producir o manifestar la palabra, para manifestar el propósito de Dios en la tierra. O sea, dicho de otra forma más sencilla, no tenemos la imagen ni la semejanza del Dios eterno sobre nosotros, desde que el hombre pecó, desde que cayó Adán. Ahora, la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible, que es Jesucristo, tuvo que materializarse para venir a rescatar y levantar al que cayó en el Génesis. Por eso entonces él entra en legalidad. Tuvo entonces que agarrar y de entrar en el vientre de un ser humano, en el vientre de una mujer, para tener legalidad en esta realidad y poder rescatar a aquel que perdió la esencia de la imagen que tenía por dentro al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el propósito de la voluntad de Dios para ser germinado, para ser centralizado en el hombre, oh gloria al Señor, fue alterado de una forma tan fuerte el ser humano que cambió su modo de pensamiento, porque la Biblia dice que Dios examinó, y cuando Dios examinó los pensamientos del ser humano, dice que era de continuo al mal. O sea que la producción de la mentalidad cambió. Por eso la Biblia manda en el Nuevo Testamento a que tengamos la mentalidad de Cristo.
¿Por qué? Porque al principio Adán tenía la mentalidad de Cristo. El que Adán conociera y le pusiera nombre a los animales no era necesariamente que él, oh gloria a Dios, se metiera debajo del agua. Y la situación no era que Adán estuviera debajo del agua. No. Adán tenía esencia de ser humano, pero era que tenía la mentalidad de Cristo. Y cuando Adán tenía la mentalidad de Cristo, ya Adán no estaba en las limitaciones que nosotros tenemos. Adán podía tener vivencia del pasado como del presente y del futuro, porque él no operaba sujeto a tiempo debajo del sol, sino que operaba en la dimensión de la voluntad de Dios, donde el reloj no transcurre, donde no hay muerte ni hay vida, en donde siempre hay existencia en la voluntad del Señor, donde los planes y los propósitos se mueren. Adán estaba funcionando en una mentalidad que sabía los nombres de la creación porque tenía la mente del creador. Al estar ligado al creador no necesitaba de entrar debajo del agua para saber la cantidad y dónde específicamente se encontraba cada ser viviente. Todo ser viviente estaba sujeto al gobierno que Dios le había entregado a Adán. Porque Adán era un depósito del cielo porque estaba conectado al Eterno. Y al estar ligado al Eterno no eran dos, sino que eran uno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se le cambia el pensamiento, ya era de continuamente hacia el mal. Entonces ya comienza a haber un robo de gobierno y comienza a gobernarlo lo que la Biblia denomina en Efesios que hay un príncipe en los aires que comienza a controlar los pensamientos del ser humano y ahí comienza la batalla de los pensamientos. Aquella batalla que busca eliminar la voluntad de Dios dentro del corazón del ser humano. Y es donde principalmente se batalla. La guerra de los pensamientos, la guerra contra los sentimientos. Porque una vez ya se pierde la imagen, baja a un gobierno de esclavitud. Comienza a ser sembrado el mal dentro del ser humano, comienzan los homicidios, comienzan los planes destructivos del maligno. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios, a Dios le plació, oh gloria al Señor, en su beneplácito plan de darnos a conocer su voluntad. Tenemos autorización, tenemos legalidad de que cuando nosotros nos dispongamos a aceptar y a conocer la voluntad de Dios, vamos a obtener la revelación de Jesucristo. No hay una oración como si fuera un ritual. No hay una oración mágica. No hay una palabra mágica para usted conectarse a Jesús. No hay un medio humanamente el cual usted tenga los méritos suficientes para acercarse a Dios. Hay un camino, hay un nombre dado a los hombres, en el cual todo aquel que crea, en el cual todo el que quiera tener acceso y comunión con el Padre la puede tener directamente. Sea en los montes, sea en las calles, sea en su trabajo, sea en cualquier tipo de compromiso que tenga, puede tener conexión con el Padre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. A través de Jesús la gente puede tener conexión con el Padre, puede conocer la voluntad de Dios, porque hay una autorización, hay una legalidad total para que el ser humano pueda conectarse y conocer la realidad de lo que Dios quiere implementar dentro de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios habla claro que hay un gobierno establecido en Cristo en los lugares celestes para la restauración, para el levantamiento de ese gobierno, para que sea plasmado, sea fecundado el propósito de Dios dentro de la vida de cada ser humano que decida acercarse a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Conforme a su riqueza en gloria, habla que nosotros fuimos sellados, marcados, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene un diseño mucho antes de nuestra formación. Y bien lo expresó David en el libro de los Salmos, capítulo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Y fueron formadas todas aquellas cosas de mí que estaban en tu libro y que no faltó ninguna de ellas. Es el mismo libro que aparecerá cuando sea establecido el juicio del Dios eterno, en donde aparecerá ese libro, que es el libro de los designios de Dios, de los pensamientos de Dios, que se forman en nuestras vidas para ser productivos, para ser fructíferos. Alabado sea el nombre del Señor. Y al entrar y a ser fructífero,
Entonces, en ese libro aparece todo lo que Dios dijo. Que aunque el ser humano peque, es indetenible la fructificación. Que aunque Adán cayó y perdió la imagen, siguió reproduciéndose. Porque hubo una palabra que dijo, fructifíquense y multiplíquense. Y esa multiplicación trajo rompimiento sobre la tierra. Esa fructificación fue indetenible. Porque la voluntad de Dios fue plasmada. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas. Así que el propósito de Dios para contigo no tiene nada que ver con la tierra. Lo que Dios dijo lo va a sellar. Y lo que Él selló se tiene que manifestar. Y lo que Él implementó trae lo que tiene que traer. Y lo que Él ha hablado tiene producción. Y no hay forma de detener lo que Él ha dicho. Y su voluntad. Tenemos legalización para conocer cuál es la voluntad del Padre. Por eso vimos en el Nuevo Testamento, alabado sea el nombre del Señor, que Pedro es enviado a Cornelio, pero que antes de ser enviado a Cornelio, ya Cornelio había tenido experiencias sobrenaturales con ángeles y con el Espíritu Santo de Dios, por lo cual antes de Pedro llegar, Dios le rompe el paradigma, Dios le rompe los conceptos religiosos y le dice: Pedro, no llame inmundo lo que yo santifiqué. Porque hay tipos que no están en rituales, hay tipos que no son judíos, hay gente, oh gloria al Señor, que quizás no estén en una congregación, pero están teniendo experiencias sobrenaturales con el Dios eterno. Y cuando llegó Pedro, se asombró de que el Espíritu Santo había llenado a Cornelio y lo guía y lo direcciona. Y esto crea un gran impacto, porque tenemos legalización. Todo aquel que decide encontrarse con el Rey de Gloria lo va a encontrar. Todo el que decide encontrarse con el Dios Todopoderoso se va a encontrar con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene legalidad. Usted tiene legalidad. Usted tiene legalidad de llegar al conocimiento pleno de Cristo. Usted tiene legalidad de llegar, de tener un encuentro, un impacto de gloria con el Rey eterno. Usted tiene legalidad. Tiene jurisdicción, alabado sea el nombre del Señor, de gobernar, de atar, de reprender, de cambiar de pensamiento, de ser productivo, de ser fructífero, porque eso es lo que habla las palabras. Usted no fue llamado a ser estéril. Y al ser cambiada la imagen del ser humano, retornando un poquito a la caída del hombre, de ahí comienzan a nacer niños deformados, de ahí comienzan a nacer niños sin brazos, gente naciendo demente, gente naciendo loco, gente naciendo con enfermedades inexplicables, porque hubo una alteración. Pero la voluntad de Dios es establecer su voluntad, restaurar la naturaleza caída, porque tenemos una naturaleza, una naturaleza que pertenece a Cristo, una naturaleza que en pensamiento, en acción, en manifestación es diferente a la que está revelada en la tierra, una naturaleza, alabado sea el nombre del Señor, y un modo de pensar y de producir diferente a esta realidad que estamos viviendo, porque hay un libro de diseño que cuando usted decida conectarse a ese plan divino de Dios, las cosas serán totalmente diferentes, pero que usted tendrá acceso a eso en el momento en que usted se disponga, en el momento en que usted lo requiera, y Dios cumplirá lo que ha dicho sobre usted, y Dios cumplirá lo que ha plasmado en la eternidad, siempre y cuando usted se disponga a entender, porque tiene legalidad, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y su misericordia. Dios le bendiga. Esto ha sido una breve introducción de la serie bíblica que vamos a desarrollar en YouTube acerca de la dimensión de la voluntad de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bendición y paz.